Así es, Pepe, fíjate que tuvimos fortuna porque en la enumeración, que es cuando recorremos todo el país, tocamos todas las puertas para levantar el cuestionario esencial, se dio en el mes de marzo, cuando apenas estaba iniciando esta problemática. De hecho, fue hasta el 24 de marzo, recordarás, que inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia y el cierre de actividades esenciales. Y es hasta el 1 de abril cuando ya hay un cierre más marcado en toda la actividad social y económica, en la movilidad. Así que el levantamiento, pues básicamente se llevó a cabo todavía con ciertas dificultades, pero lo pudimos concluir de tal manera que hoy podemos reportar a México esta cifra de 126.014.024 residentes viviendo en México. No todos tienen nacionalidad mexicana. Correcto, 126.014.024 habitantes, de acuerdo con el censo realizado con estas características peculiares por el INEGI. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, Julio? Mira, en nuestro país se ha caracterizado ya desde hace un buen rato con una mayoría femenina, el 51.2% de la población, es decir, 64.5 millones son mujeres, mientras que el 48.8%, es decir, 61.5 millones, son hombres. Sin embargo, una de las características más importantes del censo, Pepe, es la heterogeneidad a lo largo del país. El censo nos permite ir a nivel de manzana. Entonces, por ejemplo, en este tema de razón de hombres a mujeres, tenemos que Oaxaca es el estado que tiene el mayor porcentaje de mujeres, con el 52%, mientras que en Baja California predominan los hombres. Más de la mitad de los hombres en Baja California Sur son hombres, ¿no? Entonces, esos son de los datos importantes que tiene este censo de población y vivienda. Con relación al censo de hace 10 años, hablo del 2010, ¿cuántos mexicanos más somos en total? Mira, son casi 14 millones más de mexicanos. En aquel censo fueron 112.3 millones y ahora estamos en 126 millones. Esto me da una tasa de crecimiento demográfico de 1.2% anual en promedio entre el 2010 y el 2020. Esta tasa ha venido cayendo a lo largo de los últimos 50 años, Pepe. Recordarás que en los años 60 teníamos verdadero crecimiento demográfico, se llamó la explosión demográfica, con una tasa del 3.4%. Ahora estamos en una situación muy diferente, donde lo que está ocurriendo en nuestro país es un paulatino envejecimiento, como ha sucedido en otros países del planeta. Estos son algunos datos, por supuesto, que aporta el Censo General de Población y Vivienda. Se nos va a complicar económicamente la situación porque, pues, entre más edad tenemos, menos productivos nos volvemos, y los que son más jóvenes tienen que mantener a ese grueso de población de adultos mayores de 60, 65, 70 años. Así es, Pepe. Fíjate que, por ejemplo, el año 2000, la edad mediana era de 22 años, bastante jóvenes en nuestro país, y hemos envejecido un poco. En este año 2020, la edad mediana es de 29 años, lo cual significa que aún todavía no somos un país viejo o totalmente envejecido, pero sí, con el paso del tiempo se está perdiendo, digamos, el bono demográfico, lo cual tiene implicaciones muy importantes en distintos ángulos de la política pública. Por ejemplo, las necesidades en temas de salud son muy diferentes. Ahora se requiere atender a una población más envejecida. Nada más para darte un dato, tenemos más de 15 millones de personas mayores de 60 años, mientras que, por ejemplo, en términos de política educativa, tenemos relativamente un menor número de niños y adolescentes que ofrecerles educación básica, ¿no? Entonces, estos son cambios fundamentales de nuestro país que tienen consecuencias de política pública. Claro, y en ese sentido estamos hablando de políticas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos tenemos alguna clase de seguro público, de seguro estatal, alguna afiliación al sector salud? Mira, esa pregunta venía en este cuestionario básico del censo y nos reportaron que 92.583.000
personas tenían algún tipo de afiliación a una institución de salud. La más frecuente es el Instituto Mexicano del Seguro Social, 51% de los afiliados están allí, seguida por el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, el INSABI. Aquí se incluye al extinto ahora Seguro Popular. Entre estas dos instituciones tienen el 35.5%, luego viene el ISSSTE con 7.7%, luego nos reportan afiliaciones a instituciones privadas con poco menos del 3%, y alrededor del 1% están afiliaciones a los ISSSTE estatales, a Pemex, Defensa de la Marina o al IMSS Bienestar. Ese es el total de afiliación a los servicios de salud. ¿Alguna alarma en términos poblacionales queda detonada en este censo 2020? ¿Poner en políticas públicas más atención en algún sector que en otro? En fin, prever lo que va a suceder en los próximos 10 años. Pues mira, yo creo que este censo hizo un esfuerzo muy importante por detectar a las poblaciones con vulnerabilidad. No a nivel de alarma, pero por primera vez el Censo de Población y Vivienda identifica a las personas que se autorreconocen como afromexicanas o afrodescendientes, Pepe. Tenemos 2.5 millones de personas que así se autorreconocen. Esto es el 2% de la población, aunque tenemos entidades como Guerrero y Oaxaca que es mucho más elevado. Otro dato muy importante en términos de vulnerabilidad son las personas con discapacidad. El censo identifica a 6.180.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad y por lo tanto hay que ofrecerles algún tipo de atención o soluciones en un enfoque de los derechos, ¿verdad? Así que estos son temas muy puntuales que saltan a la vista en el censo, Pepe. Pues te agradezco mucho, Julio, salvo que quieras agregar algo que no te haya preguntado sobre la importancia que tiene este esfuerzo por saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Yo te lo agradezco mucho, Pepe. Mi único añadido es motivar a que toda la gente se vuelque al uso del censo. Tenemos información muy desagregada, muy puntual, incluso información a nivel de manzana o de localidad, de tal manera que podemos en realidad saber, por ejemplo, cuántas personas mayores o cuántas personas que no saben leer y escribir están en cada uno de los lugares de nuestro país. El agradecido soy yo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.